Ya. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo los trató el examen recién pasado? Espero que todo bien. La verdad es que los resultados pues están bastante buenos. Yo era lo que me esperaba. El día de mañana, posiblemente, sí, día miércoles, estamos ya con las notas en la página. Búsquenlas directamente. Hoy no las pasé como lo hice la vez pasada, inmediatamente después del examen, porque lamentablemente hubo varios alumnos que me pidieron extemporáneo y entonces decidí mejor subirlo todo cuando ya estuvieran las notas completas. Pero en términos generales, señores, les fue bastante bien. 70% está arriba de los 20 puntos y otro porcentaje abajo de los 20, pero así perdiditos, de esos que no sé qué es lo que pasa con ellos, pero que tienen notas así muy bajas, son muy poquitos, pero bueno, todavía tenemos otro examen en el cual nos podemos reponer. Aquí no se ha perdido absolutamente nada y no ha pasado nada. Ahorita borrón y cuenta nueva, entramos a una nueva etapa y nos preparamos para el segundo parcial que tiene un valor de 40 puntos y ahí creo yo que aquellos que no le pusieron atención a la clase pensaron que era un jueguito y ya vieron que no, o van a ver que no cuando está en sus notas. Entonces creo que le tienen que meter candela y sacar adelante su cosa. Estamos en el momento apropiado, creo yo, para hablar sobre el saneamiento, que lo hemos venido postergando en clases anteriores. En la próxima clase, el día jueves, ya entramos a los contratos preparatorios, comenzamos con la promesa, seguiremos con el mandato y la sociedad civil. Y ahí estamos hablando ya del final de las unidades que vamos a evaluar. En el próximo examen vamos a evaluar la ineficacia del contrato y el saneamiento. Entonces, con la clase de hoy terminamos esa segunda unidad que se va a evaluar. Y espero que en esta nos vaya bastante mejor. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre el saneamiento. Cuando estamos hablando de saneamiento, vamos a recordar aquella clasificación que hicimos de los contratos cuando indicábamos los elementos que son esenciales, comunes a todo contrato, como en el caso de los que establece el artículo 1251, que dice que en todo contrato debe haber objeto, capacidad y consentimiento. Nosotros le agregábamos la causa, que también es un elemento esencial de validez, y ya lo explicamos profusamente para saber por qué es un requisito esencial de validez. Pero dentro de los elementos esenciales, ustedes recordarán, hablábamos de elementos que se encuentran en determinados grupos y que en la doctrina se conocían como elementos esenciales especiales, porque no aparecen en todos los contratos, solo aparecen en unos específicos. Y en este caso señalábamos como ejemplo precisamente el saneamiento. El saneamiento es una institución que la vamos a encontrar únicamente en todos los contratos que son onerosos. No así en los contratos que son gratuitos. Luego vamos a ver por qué razón. Un contrato oneroso es un contrato que debe estar saneado. Hoy vamos a ver en qué consiste el saneamiento. Comenzaríamos leyendo el artículo 1543 del Código Civil, que nos da más o menos una definición legal de lo que es el saneamiento. Dice, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso
en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa. Y entonces ahí nos está diciendo el artículo 1543 en qué casos debe haber saneamiento. Pero nos quedamos todavía con la idea, bueno, entonces realmente, ¿qué es el saneamiento? Cuando tratamos de definir lo que es la institución del saneamiento, decimos que es la obligación que tiene el enajenante de garantizar la posesión pacífica y útil de la cosa que ha adquirido el comprador, el usufructuario, bueno, es decir, la persona que está adquiriendo algún derecho. Mencioné el usufructuario porque recuérdense que hay usufructos que también son onerosos. No debía haberlo señalado ahorita, pero bueno, es decir, en cualquier contrato oneroso donde el adquiriente tuvo que pagar, en esos contratos el enajenante, el que transfiere la propiedad, el que transfiere el uso, el que transfiere la posesión de una cosa, debe sanear el bien, es decir, debe entregar un bien que garantice que esa posesión que está entregando sea pacífica, que no haya nadie que la perturbe o que sea útil. Es decir, que uno haya adquirido algo que le va a servir para el objetivo por el cual uno adquirió ese bien. Ahí estamos hablando nuevamente de la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy adquiriendo algo? Ese adquirir algo es una causa, es una razón. Y el bien que estoy adquiriendo, dice la ley, debe ser un bien útil para lo que yo lo hice. De lo contrario, no tendría razón celebrar un negocio jurídico si no vamos a tener la posesión pacífica del mismo, si no vamos a poder utilizarlo porque vamos a estar siempre perturbados en ese derecho o porque no nos sirva para el fin que nosotros nos habíamos propuesto. Entonces, el artículo 1543 más o menos nos define eso. Nos dice que hay dos tipos de saneamiento, uno por evicción y el otro por vicios ocultos. Vamos a ver qué es el saneamiento por evicción. Cuando hablamos de evicción, encontramos en los diccionarios jurídicos que proviene de la palabra evicere, que quiere decir vencer en juicio. Cuando el adquirente ha sido demandado por la posesión que tiene de un bien, porque hay alguien que considera tener un mejor derecho sobre ese bien y lo demanda y le gana el juicio, es decir, obtiene una sentencia condenatoria en contra del adquiriente, entonces el adquiriente puede defenderse de esa demanda previo a la sentencia, llamando al vendedor, al enajenante, y ponerlo a pelear junto con él para que puedan defender ese derecho que le está transfiriendo, que le está trasladando. Entonces, cuando estamos hablando de la evicción, estamos hablando de una persona que está siendo perturbada de la posesión pacífica por medio de un juicio en el cual se está poniendo en duda el derecho que ha adquirido. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a entender lo que es en sí la evicción, vencer en juicio. Para que exista el saneamiento por evicción, tenemos en el esquema, primero, que debe haber una pérdida total o parcial. ¿Una pérdida total o parcial de qué? Una pérdida total o parcial del bien que hemos adquirido. Pero esa pérdida total o parcial
es derivada de una sentencia judicial. Es decir, es una pérdida total o parcial sobre el bien que adquirimos como consecuencia de una orden judicial. Para que esa acción judicial prospere, tiene que haberla planteado un tercero. Recuérdense que aquí ya estamos hablando de perturbar un derecho por parte de un tercero. No estamos hablando de la existencia de vicios o del incumplimiento de obligaciones entre un enajenante y el adquirente. Estamos hablando de un tercero que interviene, buscando que un juez le declare un derecho que él considera tener. Y entonces, cuando el tercero demanda, cuando el tercero plantea esa demanda, tiene que ser alguien que tenga un derecho, pero tiene que ser un derecho anterior. ¿Anterior a qué? Anterior al negocio que ha celebrado el enajenante y el adquirente. Si nosotros queremos encontrar cómo ejemplificar este tema, me recuerdo del caso de vamos a ver, el caso de la sucesión hereditaria por intestado. Si ustedes se recuerdan, hay una parte ahí, una norma que dice que el tercero que tiene mejor o igual derecho puede accesar a la herencia por intestado. Y fíjense, dice igual o mejor derecho. Cuando estamos hablando de una persona que dentro del proceso sucesorio intestado ha quedado fuera porque no le notificaron y por lo tanto no pudo participar dentro de este evento, entonces, si esa persona tiene un derecho igual a los que fueron declarados herederos ab intestato, o mejor, dice la ley, o un derecho superior, entonces esa persona dice que tiene 10 años para poder plantear la nulidad, la ineficacia misma de esa declaratoria de herederos, demostrando que a él le asiste un derecho igual a los demás para que sea considerado dentro de la herencia, o que tiene un derecho superior a ellos. Y al decir un derecho superior a ellos, entenderíamos que esas personas que fueron declaradas herederas pierden ese derecho que se les dio a través de un intestado cuando aparece alguien con un mejor derecho. Entonces, a eso se está refiriendo la ley cuando habla de un tercero que tiene un derecho anterior. El enajenante, el que está transfiriendo la posesión, la propiedad, el dominio de una cosa, esa persona manifiesta tener un derecho, pero hay un tercero que dice que tiene un derecho mejor, y ese derecho mejor es anterior a este negocio que se está realizando, y por lo tanto la ley le permite que pueda discutir judicialmente ese derecho. Eventualmente puede ganar un juicio. Entonces, en eso consiste precisamente la evicción. Y el adquirente de buena fe, el adquirente que se está viendo perturbado por esta acción civil, entonces va a tener también la posibilidad de defenderse. Pero si efectivamente el tercero tiene un mejor derecho que el enajenante, dice la ley, seguro que va a perder ese juicio. Entonces, por esa razón es que quien transfiere la propiedad de un bien en la posesión o el dominio es una persona que tiene que tener un pleno derecho. De lo contrario, el adquirente va eventualmente a ser perturbado en ese negocio que ha realizado. Luego, dice el esquema que es un requisito insoslayable, es una obligación del adquirente que ha sido demandado citar o pedirle al juez que cite al enajenante.
Y la razón por la que se debe citar al enajenante es para que coadyuve en la defensa, para que ayude al adquirente demandado a defender su derecho. El artículo 1550 del Código Civil establece que promovido juicio contra el adquirente en los casos en que hay lugar al saneamiento, estamos hablando en los contratos onerosos, a eso se refiere la ley, dice que debe el demandado hacer citar al enajenante en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil para el emplazamiento de terceros. Ese emplazamiento al que se refiere el artículo 1550 es el artículo 57 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que ya saben, a la par del artículo 1550, pónganle 57 Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué dice el artículo 57 del Código Procesal Civil y Mercantil? Dice: intervención a instancia de parte. Al demandar o al contestar la demanda, cada una de las partes puede llamar al proceso a un tercero, respecto del cual considere común la causa o de quien pretenda una garantía. El artículo siguiente dice: hecho el emplazamiento en la forma legal, el tercero queda vinculado a la decisión final del asunto, pudiéndose ejecutar en su contra la sentencia que se dicte. O sea, cuando un tercero demanda al adquirente, el adquirente tiene derecho de llamar a al enajenante para que el enajenante lo ayude a pelear sus derechos, para que el enajenante pueda dentro del juicio indicar qué derecho le asiste para poder enajenar el bien, ¿sí? ¿Por qué vendió ese bien? Y entonces el enajenante deberá probar su derecho dentro de ese juicio, entendiendo nosotros que si no puede probar ese derecho, pues seguramente el adquirente va a perder ese juicio. Por esa razón es que cuando uno llama al tercero a juicio, ese tercero debe estar preparado con su prueba y demostrar que tiene derecho sobre el bien que ha enajenado. Cuando ustedes estén ya en su curso de procesal civil, ahí les van a hablar a ustedes que existen dos tipos de tercero que pueden llegar al juicio, que son el tercero coadyuvante y el tercero excluyente. Eso lo van a ver un poco, no un poco, bastante más detenidamente en el curso de procesal civil. Pero el tercero coadyuvante en términos generales es el que ayuda a la persona que ha sido demandada o al demandante, porque el tercero coadyuvante también puede servir para fortalecer la pretensión del demandante. Y luego está el tercero excluyente. El tercero excluyente es una persona que se puede presentar solito, no es ni siquiera necesario que lo cite ninguna de las partes. Esto ocurre mucho cuando hay una demanda en la que un tercero está viendo perjudicados sus derechos. Imagínense, se está peleando la propiedad de un bien del cual él es el propietario. Están, qué sé yo, un banco está trabándole embargo a una persona que le debe y le está embargando un bien que ya no es de esa persona, que le fue vendido. Entonces, ese tercero, esa persona que adquirió el bien, se puede meter dentro del proceso para indicarle al juez que ese bien fue adquirido de buena fe por él y que por lo tanto el juez no puede dictar ninguna medida cautelar sobre el mismo. Entonces,
para eso es que van a servir los terceros, pero eso se lo dejo al profesor de procesal civil. Siguiendo con el orden de la evicción, vamos a ver entonces que cuando se produce la demanda, va a haber efectos procesales, obviamente, es decir, al dictarse una sentencia hay siempre efectos procesales. ¿Y cuáles son? Previo a dictar sentencia, en lo que se está tramitando el proceso, lo primero es la obligación de citar al enajenante, como decíamos anteriormente. Y posteriormente viene algo que se conoce como la sustitución del adquirente por parte del enajenante. El artículo 1551, y frunzo el ceño y hago caras cuando leo esto, dice el artículo 1551 que si el enajenante comparece y quiere tomar la defensa, se seguirá contra él solo el procedimiento, pero el adquirente podrá intervenir como parte para la conservación de sus derechos. Esta norma a mí me parece que es una norma desventurada, es una norma que no tiene ningún asidero legal, es una norma que procesalmente no se puede aplicar. No existe dentro de la ley ninguna figura que pueda sustituir a la persona contra quien se ha planteado una acción. Si el tercero, de alguna manera, planteó alguna acción en contra, si el tercero ha planteado alguna acción en contra del adquirente, el adquirente es quien va a enfrentar el proceso. Es la persona que va a tener que defenderse, que va a tener que probar, que va a tener que hacer lo que en derecho le corresponda. Y no hay manera de que pueda ser sustituido. No existe la subrogación en el derecho procesal civil, en el derecho en general. Entonces, yo no veo cómo este artículo nos diga que si el tercero quiere defender él solito la causa, no puede. Procesalmente eso es imposible. Procesalmente el tercero llega y coadyuva, puede presentar prueba, puede ayudar a defender los derechos del adquirente, pero no puede sustituirlo. Entonces, les decía yo, esa norma es una norma que no tiene ningún sentido, y no es aplicable. Y de la misma manera, el artículo siguiente dice, si el enajenante se allana al saneamiento, cuando la ley dice allanarse, quiere decir aceptar. Cuando acepta el saneamiento, podrá siempre el adquirente continuar por sí mismo el procedimiento, y si es vencido, no tendrá derecho para exigir de aquel el reembolso de los gastos del juicio, ni el de los frutos percibidos durante el mismo y satisfechos al dueño. Es decir, si no cabe lo primero, tampoco cabe lo segundo. Lo que está diciendo esta norma es que si el enajenante manifiesta que él se va a hacer cargo solito de la defensa del juicio y el adquirente no acepta esa situación, sino que decide seguir peleando, él pierde su derecho al saneamiento. Entonces, esos dos artículos procesalmente son imposibles. No se puede. Ignoro quién comete el error, si el Código Civil o el Código Procesal Civil. No conozco cuál era la redacción del Código Procesal Civil y Mercantil antes de este que tenemos ahora.
era el Código de Procedimientos Civiles, creo yo que se llamaba. No sé cómo era, cómo estaba concebida esa situación. Quizás ahí se podía, y por eso el código lo dejó de esa manera, o tal vez no, y cuando hicieron el Código Procesal Civil y Mercantil, creo yo que debieron de haberse percatado de estas dos normas para poder hacerla congruente con el proceso civil, pero en este momento el proceso civil y el proceso y el derecho civil con respecto a estas dos normas es incompatible, no se puede, procesalmente eso es imposible. La sentencia tiene efectos jurídicos. Cuando se ha dictado una sentencia en contra del adquirente, van a nacer algunas consecuencias jurídicas. Primero, ¿qué es lo que se debe sanear? Bueno, se debe sanear la cosa hasta donde la cosa se puede restituir. Pero si la cosa no se puede restituir y hay que pagar algún precio por ella, ¿cómo establece el juez para señalar el precio? ¿De qué manera? El efecto jurídico que vamos a ver en el artículo 1553 dice: el precio que el enajenante está obligado a sanear es el que tenga la cosa al tiempo de perderla el adquirente. Pero si fuere menor del que tenía al adquirirla y el enajenante hubiere procedido de mala fe, podrá exigirse el precio que tenía la cosa al tiempo de la enajenación. Si el adquirente pierde total o parcialmente el bien, la ley dice que por esa pérdida total o parcial va a tener que pagar el enajenante. Y entonces, ¿qué es lo que va a pagar? Pues la parte que el otro perdió, si es una parte, o la totalidad, si perdió la totalidad. No puede restituirse el bien porque recuérdense que quien está peleando la titularidad de ese bien es el tercero. Y si el tercero gana el juicio, pues obviamente va a ganar la legítima propiedad, va a reivindicar la propiedad sobre el bien que tenga. Entonces, este no puede de ninguna manera ser devuelto por parte del enajenante al adquirente, ya no se lo puede restituir y entonces va a tener que pagar un precio, ya sea de la totalidad o de la parte que se perdió. El problema aquí es determinar el precio y la ley dice claramente el precio que debe pagar el enajenante o que debe restituirle al adquirente, no el bien, sino el precio que le debe devolver, es el precio en el que hayan pactado el negocio. Ahora, si ese precio cambia, entonces dice la ley que será el precio que tenga en ese momento en el mercado. Es decir, si el bien costaba una cantidad de dinero, pero por el tiempo transcurrido adquiere valor mucho más del que tiene, entonces debe restituir lo que tenga de más de conformidad como se mueva dentro del mercado. Entonces ya se le va a poner precio de mercado, no el precio de la enajenación. En cuanto a los derechos del adquirente, el artículo 1454 nos va a dar toda una serie de derechos, pero veámonos. 1554 dije. Realizada la evicción, o sea, declarada con lugar la demanda planteada por el tercero, tendrá derecho el adquirente a exigir del enajenante, además de la restitución del precio, lo siguiente:
Primero dice los frutos que haya sido obligado a restituir. Aquí ya no solo estamos hablando del bien que perdió, sino que también que ese bien haya producido. El pago de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho el adquirente y los gastos de conservación de la cosa. Cuando se hacen mejoras, vamos a comenzar mejor con lo último, los gastos de conservación de la cosa. Si se adquiere, por ejemplo, un bien inmueble y en esta época de huracanes, de invierno, etcétera, etcétera, tiene filtración de agua por el techo, pues lo más probable es que quien lo adquiera va a tener que gastar en la reparación de ese techo. Cambiar la lámina, cambiar tejas, impermeabilizar la terraza, lo que sea. Entonces va a tener que gastar. Esos son gastos de conservación para conservar la cosa, para preservarla, para que no se siga arruinando. Pero también puede haber mejoras que pueden suntuarias, es decir, de lujo. Imagínense una casa que la compran con la pared y el comprador decide madera y dejarla mucho más bonita. Entonces, esas son mejoras que no son necesarias, pero que la compra quiere ver mejor la casa que está adquiriendo. Y entonces decide gastarle en madera, en acabados, esas son mejoras que sufre el bien. Y hay otro tipo de mejoras, ¿verdad? Que vamos a ver, cambio de servicios, cambio de la cocina, cambio de piso, es decir, todas las mejoras, todas las cosas buenas que le quiera el que adquirió, esas tienen un precio y ese precio se tiene que restituir. A menos, dice la ley, que sean separables. Si son separables, pues solo se retiran y se las entregan al adquirente, que en este caso está perdiendo el bien. Pero si no se pueden separar, entonces se tienen que justipreciar y se le tiene que devolver el dinero. ¿Quién lo va a devolver? Bueno, lo tiene que hacer el enajenante. Aparte de devolverle el dinero que recibió por la enajenación, tiene que restituirle por todas las mejoras que le hubiera hecho al bien. Tercero dice, los gastos del juicio que haya motivado la evicción y en su caso, las del procedimiento seguido con el obligado al saneamiento. Si la persona que fue demandada tuvo, obviamente, dentro de un juicio civil, que contratar a un abogado, todos los gastos judiciales, el pago de abogado, el pago de copias, el pago de todos los gastos que se hayan realizado dentro del juicio, tienen que ser cubiertos por el enajenante, dice la ley. Y además, los gastos de la acción que se entable contra él. Porque estamos hablando aquí de dos posibilidades. Una, que es los gastos que se realizaron dentro del juicio. Esa no es una posibilidad, eso ya es un hecho cierto. La posibilidad es que el adquirente tenga que demandar al enajenante. Y entonces todos los gastos de ese otro juicio, primero está el juicio donde se defiende y luego está el juicio donde él va a atacar, donde él va a pedir que le restituyan todos los gastos. Entonces dice la ley que tanto los gastos del juicio en defensa como los gastos en juicio contra el enajenante, después de haber sido declarada con lugar la acción del tercero, van por cuenta del enajenante. A eso se refiere entonces el numeral que acabamos de leer. Y por último dice los gastos e impuestos del contrato que haya satisfecho. Si se trató de un contrato de compraventa de un bien, sabemos que tuvo que pagar IVA. Y además de eso, probablemente algunos otros impuestos.
escrituración, bueno, no la escrituración, sino los impuestos propios de una escrituración, como es el testimonio especial, los gastos de registro, si ya se hubiera registrado el bien, es decir, todos los gastos que hayan nacido como consecuencia de esta enajenación deben ser cubiertos por el enajenante. Posteriormente encontramos que el adquirente puede perder su derecho de saneamiento. ¿Y cómo es que va a perder sus derechos de saneamiento el adquirente? El artículo 1558 establece que el adquirente pierde el derecho al saneamiento por evicción en los casos siguientes. Primero dice, si omite hacer citar de evicción al enajenante. Dijimos anteriormente que una de las obligaciones que tiene el adquirente para poder pelear el saneamiento es haber citado a juicio al enajenante. Si no citó al enajenante a juicio, no va a tener derecho de saneamiento, lo pierde. Segundo, dice, cuando sin consentimiento del enajenante transige, desiste del juicio o lo somete a juicio de árbitros. Si el adquirente realiza una transacción, cuando dice la ley transige, se está refiriendo a eso, una transacción, un acuerdo extrajudicial entre él y el que lo está demandando, o desiste del juicio o lo somete a juicio de árbitros, pierde el derecho de saneamiento. Esas tres situaciones que menciona la ley, que son transigir, desistir o someterlo a juicio de árbitros, puede hacerlo el adquirente únicamente si cuenta con la aprobación del enajenante, si está de acuerdo el enajenante en cualquiera de esas tres situaciones. Si el enajenante no está de acuerdo o no se le ha ni siquiera consultado, entonces dice que el adquirente pierde derecho de saneamiento. Tercero, si habiéndose hecho cargo de la defensa la descuida, se deja condenar por rebeldía o abandona el juicio. Es decir, cuando una persona es demandada, tiene que cuidar esa demanda, tiene que actuar dentro de los plazos que la ley establece. Los derechos dentro de un proceso se pierden si no se usan en el plazo que la ley establece. En doctrina eso se conoce como la preclusión, es decir, los derechos precluyen. El que dentro de un proceso no actúa dentro de los plazos que establece la ley puede perder el juicio. Si no contesta la demanda dentro del plazo que establece la ley, se va a ir rebelde. Y al irse rebelde va a estar bastante dañado en la posibilidad de una buena defensa. No va a poder presentar prueba, no va a poder defender adecuadamente la acción. Entonces, eso es un motivo suficiente para que pierda el derecho al saneamiento. O que abandone el juicio, que lo deje ahí tirado y que ya no haga absolutamente nada con el juicio. Entonces, esas son consecuencias por las que un adquirente puede perder su derecho de saneamiento. Cuarto, dice, si no hace uso de los recursos legales contra las resoluciones que afectan directamente al negocio principal. Es decir, cuando una persona ha sido demandada, inmediatamente tiene que presentar
todas las acciones legales que correspondan, todas, excepciones, impugnaciones de cualquier naturaleza, recursos, amparos, es decir, todo lo que le asiste a una persona para defenderse debe ser utilizado. Si la persona que es demandada no utiliza esos medios de impugnación, esos medios de defensa, pierde su derecho de saneamiento. Si no emplea en la defensa los documentos que le haya suministrado el enajenante. Si hay un contrato y no lo presenta dentro del juicio, es decir, lo que lo iba a defender de esa demanda era el documento que él tenía a la mano y sencillamente no presenta prueba, entonces pierde su derecho a saneamiento. Si no emplea en la defensa, si comete dolo en el juicio en que fue vencido o se prueba colusión entre él y el demandante, es decir, si se coluden el adquirente y el demandante, entonces también dice la ley que va a perder su derecho a saneamiento. Ahí hay dolo. Esa colusión es dolosa. Entonces pierde su derecho al saneamiento. Y por último dice, si a sabiendas adquirió cosa ajena o litigiosa. Si a sabiendas adquirió cosa ajena o litigiosa. ¿Se recuerdan? Hay un artículo por ahí, en 1800 algo. No me recuerdo. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que en 1805. Sí, 1805. Dice, pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Pero luego dice, igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador. De dichas circunstancias y así se haga estar en el contrato. Se pueden vender cosas litigiosas, cosas que estén en litigio, pero dice la ley que el vendedor tiene que hacerle ver al comprador esa situación. Si el vendedor le dice al comprador, mire, lo que le voy a vender está en litigio, porque hay otra persona ahí que dice que tiene mejor derecho que yo, estamos en esa situación, y el comprador está sabido de que el bien que está comprando, que está adquiriendo, tiene ese tipo de problemas, no puede más adelante pedir saneamiento, porque se sabía perfectamente de que había problemas. Y si luego es demandado y vencido en juicio, no puede acudir a la ley pidiendo el saneamiento por evicción, dado que él era conocedor de ese problema. Entonces, a eso se refiere la ley. Bien, como ven, entonces, el juicio por el saneamiento por evicción es bastante sencillo. Lo que tenemos que tener claro ahí son tres cosas. Primero, que debe haber una pérdida, total o parcial. Si no hay pérdida total o parcial, no se puede plantear un saneamiento, porque no hubo ninguna situación que lo ameritara. Tampoco podemos pensar en un saneamiento por evicción si no le dimos participación como tercero al enajenante. Esa es una obligación sine qua non. La ley establece en el artículo 1543 que es una obligación el citar, hacer citar, dice la ley, al enajenante al juicio para que nos ayude en la demanda.
Y cuando hablábamos del tercero con derecho, ese derecho que tiene el tercero debe ser un derecho anterior a la venta o a la enajenación que supuestamente está viciada. A la venta o enajenación a la que se le va a deducir alguna responsabilidad tanto al enajenante como al adquirente, porque la ley es bien clara en cuanto a que solamente el que tiene un derecho puede ejercitarlo. Si una persona no tiene un derecho anterior al negocio que se realizó entre el enajenante y el adquirente, no puede reclamar ningún derecho. Y por lo tanto, un juicio donde una no acredite un derecho anterior, ese juicio por reivindicar una propiedad no va a prosperar jamás. Entonces, en términos muy generales, esa es la evicción. Con el estudio que ustedes hagan de la misma ley, sus códigos y sus libros, los que estén leyendo los libros, entonces vendremos a la fase de preguntas y respuestas donde podemos ampliar un poco más este tema. Y el otro tema es el saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento por vicios ocultos es un poquito más complicado, siento yo, que el otro. Porque en el otro tenemos claro que hay una demanda y que en esa demanda la persona a que están demandando, que es el accidente, pierde, es condenado, tiene que pagar las consecuencias. Y eso si la sentencia es condenatoria, pero ¿qué pasa si la sentencia es absolutoria? Ahí vamos a ver, la ley dice que cuando es absolutoria, ahí no hay que sanear, pues, pero sí va a haber pago de daños y perjuicios probablemente y costas judiciales. Pero esas, ¿quién las va a pagar? Aquí ya no las va a pagar el enajenante, las va a pagar el tercero que demanda. Que cuando un tercero demanda, no tiene derecho, pierde el juicio, a él le va a corresponder necesariamente el pago de las costas judiciales. Cuando estamos hablando de vicios ocultos, el artículo 1543, que lo podemos leer nuevamente, nos refiere algo bien importante. Dice, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. En todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. El goce de una cosa, el disfrutar. El artículo 1559 dice, el enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia o inútil para uso a que se la destina o que disminuya este uso de tal modo que de haberlo conocido el adquirente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenía. Vale. Entonces, aquí tenemos en el artículo 1559 los presupuestos que tenemos en el esquema. Primero, deben ser defectos no apreciables. No apreciables a simple vista, le ponía yo para que lo entendiéramos mejor. Es decir, defectos que no se ven, defectos que no se pueden percibir. Cuando los defectos son visibles, son evidentes, esos, pues obviamente nosotros ya sabemos que estamos comprando algo defectuoso. Muchas veces nosotros compramos cosas defectuosas, porque al final, para lo que nos van a servir, está bien. Y nos van a vender las cosas a un menor precio. Y así es como a veces compramos cosas que tienen defecto. Pero entonces ahí nosotros no podemos hablar de vicios ocultos.
Para hablar de un vicio oculto, estamos hablando de un vicio no ostensible, un vicio que no se mira, un vicio, como dice el título, oculto, vicios ocultos. Entonces, dice que no deben ser apreciables a simple vista. El artículo 1561 establece: por los vicios ocultos de la cosa, tiene el adquirente derecho a ejercitar a su elección la acción redivitoria para que se rescinda el contrato o la acción estimatoria para que se le devuelva el precio o lo que la cosa vale de menos. Esto lo voy a explicar en un momentito. Y por último, vemos el artículo 1547. El artículo 1547 dice: si por razón del saneamiento estuviere obligado el enajenante a pagar una cantidad que exceda de la mitad del precio que recibió, podrá rescindir el contrato satisfaciendo el valor que tenga la cosa al tiempo de la rescisión, más los gastos y perjuicios ocasionados. Es decir, cuando ya se ha pagado más de la mitad y se va a rescindir, pues hay que observar esta norma. Pero el artículo 1561 que leí anteriormente nos llevaba precisamente a lo que tenemos en el esquema como las acciones. ¿Cuáles son las acciones que dijo la ley? La acción estimatoria y la redivitoria. Además nos dice que son a elección del adquirente. ¿Qué quiere decir eso? Que el adquirente va a decidir cuál de las dos acciones va a plantear en el caso que exista un vicio oculto. Dice que va a ser la estimatoria o va a ser la resolutiva. Cuando estamos hablando de la acción estimatoria, estamos hablando a la acción que se va a dar sobre la pérdida que se haya sufrido o lo que deje de valer la cosa que estamos adquiriendo. Si estamos hablando de una acción estimatoria, lo que vamos a hacer es darle un precio al bien que hemos comprado y de ese precio deducir el daño que nos causa el vicio. Cuando ustedes han ido a comprar, qué sé yo, un su pantalón y les gusta el pantalón y lo prueban y todo lo demás y después resulta con que hay algunas costuras ahí que no están del todo bien. Entonces, ¿ahí qué nos cabe? Nos cabe ir y rescindir el negocio o que nos lo arreglen, pero que le bajen el precio, porque estamos comprando algo en un precio y esperamos que esto sea perfecto lo que estamos comprando. Pero si hay un vicio oculto, el vicio oculto le va a quitar valor a la cosa. Y entonces lo que debemos hacer, dice la ley, es estimar el precio del daño que tenga la cosa, del daño que provoca el vicio. Y entonces por eso nosotros vemos en algunos negocios donde podemos hacer eso. Es decir, pedir que nos rebajen, que nos hagan un descuento por algo que estamos comprando, dado que tiene un vicio. Y eso en el tema de los vicios ostensibles, de los vicios que nosotros vemos cuando hacemos el negocio, pero también con aquellos casos en los que el vicio lo vemos después, ya adquirida la cosa. Vamos a verla y nos damos cuenta de que tiene un defecto. Y entonces regresamos al lugar. Y ahí en el lugar lo que nos dirían es que probablemente nos cambian el artículo comprado. Pero de repente ya no hay, solo ese. Y nosotros lo queremos. Entonces nos van a ofrecer rebajarle. Y si nos interesa y el defecto no es muy visible, pues puede ser que lo querramos adquirir. Entonces, la acción estimatoria se refiere precisamente a eso, a estimar el precio del defecto y deducirlo del precio
original de enajenación. Pero también dice la ley que puede ser una acción redivitoria. Y cuando estamos hablando de una acción redivitoria, ahí sí ya estamos hablando de la rescisión de un contrato. La acción redivitoria, los artículos 1572 y 73. Comenzamos por 1561, que ya leímos. Dice: por los vicios ocultos de la cosa, tiene el adquirente derecho de ejercitar. Tiene el adquirente, quiere decir que la elección le corresponde a él. Él es el que decide si se va por la acción estimatoria o por la acción redivitoria. Dice el enajenante, el adquirente, dice que tiene derecho de ejercitar a su elección la acción redivitoria para que se rescinda el contrato, o la acción estimatoria para que se le devuelva del precio lo que la cosa vale menos, los defectos que pueda tener. En 1573 establece, 1572 primero, dice que la acción redivitoria o la estimatoria deben deducirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de la cosa. Aquí ya tenemos un plazo para poder plantear la acción estimatoria o la acción redivitoria, y dice que es un plazo de 6 meses. ¿Por qué no es de más? ¿Por qué la ley no puso más de 6 meses? Bueno, recuérdense que aquí estamos hablando de rescisión, y nosotros sabemos perfectamente que la rescisión solo la podemos plantear cuando el contrato es válidamente celebrado y está pendiente de cumplimiento, y que se puede plantear dentro del año de haberse celebrado el negocio jurídico. Por eso habla de los 6 meses. Pero, y yo me pregunto, ¿y si el contrato ya está cumplido? ¿Cabrá la acción redivitoria? Se lo dejo para el final de la clase. Me contestan, por favor, los compañeros que me están poniendo atención. ¿Cabe la acción redivitoria si ya el negocio es cumplido? Recuérdense que la acción redivitoria, dice el código, es para rescindir. ¿Cabe si ya el negocio está cumplido? Vamos a ver su razonamiento dentro de un ratito. Y el artículo 1573, que dice: la acción redivitoria excluye la estimatoria, y viceversa. Intentada una de ellas, el adquirente queda privado de la otra. Estas acciones son excluyentes entre sí. Si se elige una, no se puede plantear después la otra. Es decir, si se elige una, solo esa se puede plantear. Luego encontramos las consecuencias de los vicios ocultos. Tenemos ahí todo un listado. Primero tenemos la pérdida de la cosa. ¿Qué sucede cuando la cosa se pierde? Artículo 1563. Dice el artículo 1563 que el enajenante sufre la pérdida de la cosa enajenándose 2 o más cosas. Perdón, no entendí, amigo. El enajenante sufre la pérdida de la cosa. Ahí estamos claros. El que pierde la cosa es el enajenante por los vicios ocultos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un vicio oculto y por ese vicio oculto se pierde la cosa, se destruye, deja de funcionar, ya no sirve. Quien la pierde, dice la ley, es el enajenante. Que no vi el punto, y aquí debía de tenerlo, pero bueno. Dice: enajenándose 2
o más cosas con la cosa, si perece por los vicios ocultos que tenía, pero si prueba que la destrucción pudo evitarse y no se evitó por culpa del adquirente, este solo tendrá derecho a la reducción del precio. Aquí debe haber un error en cuanto a la redacción. No creo que sea de la ley, más creo que es de este código. Pero vamos a ver si logramos determinar qué es lo que quiso decir aquí este artículo. Dice que si se han enajenado dos o más cosas, entiendo yo, con la cosa que perece por los vicios ocultos que tenía, si se prueba la destrucción, si se prueba que la destrucción pudo evitarse y no se evitó por culpa del adquirente, este solo tendrá derecho a la reducción del precio. Bueno, ya entendí. Lo que quiere decir esa mala redacción del artículo es que cuando son varias cosas las que se han vendido y de esas varias cosas le perece, perece por culpa del adquirente, solamente tendrá derecho ¿a qué? Al precio. ¿Al precio de qué? Ahora veamos qué dice el artículo. Dice, tendrá derecho a la reducción del precio. Nada más. Nada más. Pero la redacción está muy mala. Voy a tratar de armonizarla. No ahorita, porque la verdad no logro entenderla. Segundo, habla de ventas judiciales. El artículo 1564 dice, en las ventas judiciales no habrá lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios, pero sí a todo lo demás dispuesto en los artículos anteriores. Cuando se vende judicialmente, dice que no habrá lugar a responsabilidad por daños y perjuicios, pero sí a todo lo demás dispuesto en los artículos anteriores. ¿Cuáles son los artículos anteriores? La acción reditoria, la acción de estimatoria, pero no al pago de daños y perjuicios. En cuanto a las ventas de precio alzado, esto es para los que somos de pueblo nada más. El artículo 1565 dice, enajenándose dos o más cosas conjuntamente, sea por un precio alzado o señalando a cada una su precio, el vicio de una sola da lugar al saneamiento de ella, pero no de las demás, a no ser que aparezca que el adquirente no habría recibido la cosa o cosas buenas sin las que resulte viciada, o que la cosa consista en un rebaño o partida de ganado, y el vicio fuere una enfermedad contagiosa. Bueno, ya habla de varias cosas. El precio alzado, cuando se venden varias cosas y se le da un precio promedio, ahí estamos hablando del precio alzado. Si vendemos por unidad cada cosa tendrá un precio diferente. Pensemos en el caso del ganado. Si vamos a vender una partida de novillos y el precio por el cual los vamos a vender es precio alzado, estamos hablando de que vamos a pagar por lo que estamos comprando un precio determinado. Es decir, voy a vender y quiero 500,000 por el lote. 500,000 es lo que cuestan. Pero si lo vendemos por unidad, probablemente
cuesta menos o puede ser que cueste más. Entonces, si el precio es alzado, estamos aceptando el precio de todos. Pero si dentro de todos hay uno que no está bien, que tiene vicios ocultos, dice la ley, entonces se va a deducir el precio de ese que no está bien. Y peor, dice la ley, en el caso de animales enfermos. Y sobre animales enfermos, ahí sí definitivamente se va a producir la rescisión de un contrato. Es decir, yo no querría comprar jamás un lote de animales que tenga uno de ellos fiebre aftosa, por ejemplo. Es decir, si uno tiene fiebre aftosa, lo más probable es que todos los demás lo tengan. Entonces, ahí sí esa enfermedad sería suficiente como para rescindir ese negocio. Ahí sí ya no cabría la posibilidad de solo bajarle el precio a ese, porque todos los demás podrían estar contaminados. El artículo siguiente creo que nos complementa esto. El artículo 1267 dice: si el animal que se enajena muere dentro de los 7 días siguientes a la entrega, procederá al saneamiento si el adquirente probare que la muerte se debió a enfermedad o causa anterior a la enajenación o a la entrega si ésta no fuere simultáneamente con la enajenación. O sea, si el animal se demuestra que estaba enfermo antes de la compra y muere dentro de los 7 días siguientes a la entrega, entonces en ese caso se puede reclamar el saneamiento. El artículo siguiente, hablando siempre de lo mismo, dice: no serán objeto de contrato los ganados y animales que padezcan enfermedades contagiosas. Cualquier contrato que se hiciere respecto de ellos será nulo. También será nulo el contrato de enajenación de los ganados y animales si, expresándose en el mismo contrato el servicio o uso para que se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo. Entonces, si los animales están enfermos, no serán objeto de este negocio. Entonces, ahí lo que procederá es inmediatamente la rescisión de ese contrato. Y cuando se trata de la utilidad, que dice la ley, si el animal no es útil para lo que se supone que se está comprando, entonces también ese contrato es nulo. Yo les decía el semestre pasado que cuando uno compra un toro como semental y no le hace ganas a las vacas, no sirve para semental. Entonces, la utilidad de ese animal no nos sirve, es decir, lo queremos para una cosa, no lo para jalar una yunta. Entonces, no tiene cuernos, ¿no? Entonces, ese negocio es nulo. Devolver ese animal y que le devuelvan, o se podrá negociar más adelante que le den otro animal a uno, ¿verdad? Pero ese negocio es nulo de pleno. Ventas en ferias, artículo 1569. Dice: el saneamiento por los vicios ocultos de los animales ganados no tendrá lugar en las ventas hechas en feria, ni en la de caballerías enajenadas como de desecho, salvo el caso previsto en la primera parte del artículo anterior. La primera parte del artículo anterior que dice: no serán objeto de contrato los ganados y animales que padezcan enfermedades contagiosas. Este artículo yo no lo entiendo. Le voy a explicar por qué. Los que de alguna manera conocemos el tema de la venta de animales en las ferias, nosotros, bueno, yo usualmente llevo o llevaba, ya ahorita no se puede,
ganado a las ferias. En las ferias siempre es predio en donde uno deja su ganado y lo vende. No entiendo por qué este artículo diga que no hay derecho de saneamiento. La verdad no lo puedo entender. El argumento que tiene la exposición de motivos del Código Civil es porque mucha gente los mira y que se pueden enfermar o qué sé yo, pero recuérdense que los animales que se van a vender en la feria son animales que no deben tener vicios ocultos. Una cosa es la enfermedad, un animal que esté enfermo, pero con respecto a eso, dice claramente, el animal que esté enfermo antes de la venta, antes de que se pueda mostrar. Si alguien llegó a la feria y lo enfermó, bueno, entonces ahí podría entender uno el porqué de esta norma, que alguien enferme al animal que se está vendiendo y que muera dentro de los 7 días siguientes. Pero aquí no se habla solo de enfermedades en los animales, también estamos hablando de vicios ocultos. Imagínense que ahí compro yo un toro para rasero y el toro no sirve para rasero, no, por algún motivo está afectada su libido y no tiene la mínima intención de montar a ninguna vaca. Entonces estamos hablando aquí de un vicio oculto que no tiene nada que ver necesariamente con las enfermedades a las que se refiere el artículo anterior. Entonces, pienso que esa norma también es un tanto desafortunada. Es una norma que podría haberse redactado de una mejor manera, pero ahí está hablando en términos generales de la inexistencia del saneamiento en los animales que se venden en ferias. Y entonces así, qué bonito. Voy a vender yo a la feria todos mis animales que no estén bien, que no sirvan. Y nadie me va a reclamar nada, porque el artículo dice que si lo vendo en feria, no es lo mismo a que lo venda en donde los tenga. La verdad, esa norma me deja de ver mucho. Luego tenemos lo que es la garantía del buen funcionamiento. Esto es muy común en los comercios. Actualmente ya se maneja uno de esa manera en todas las ventas. El artículo 1571 dice, si el enajenante ha garantizado el buen funcionamiento de la cosa por un tiempo determinado y resultare durante su transcurso defecto en el funcionamiento, debe el adquirente hacerlo saber a aquel dentro de los 15 días siguientes al descubrimiento del defecto. Y si el enajenante no procede a su inmediata reparación, podrá exigir el saneamiento. Cuando compramos teléfonos celulares o algún aparato electrodoméstico, siempre nos dan una garantía. Y esa garantía excede el plazo que establece el Código Civil. Es decir, si nosotros vamos a comprar un teléfono celular, dependiendo de marca, la garantía por funcionamiento puede ser por varios años incluso. Cuando compramos algunos aparatos eléctricos o electrodomésticos, hay algunos que tienen hasta 5 años incluso de garantía. Y entonces, en el momento que falle, en el momento que el bien que hemos adquirido deje de funcionar, en ese momento podemos hacer uso de la garantía, porque estamos dentro del plazo que se ha establecido en el contrato que las partes aceptaron. Si no existiera una garantía, entonces podríamos utilizar los plazos que establece la ley. Pero en este caso, en 1570, sí nos está hablando de 15 días siguientes al descubrimiento del defecto. Entonces, las garantías que dan en los comercios es superior a la garantía que tiene el Código Civil. Ahí sí que no hay para dónde. Y la pregunta es, ¿cuál se aplicaría?
Bueno, se aplicaría la garantía que las partes convinieron. Recuérdense, la norma pacta sunt servanda, es ley entre las partes. Esta es una norma que va a ser una norma supletoria. Existiendo una mejor garantía es la que favorece al comprador, esa es la que se va a aplicar. Por último, tenemos las servidumbres no aparentes en el 1570, me lo brinqué. 1570 dice, si la cosa enajenada fuere inmueble y resultare grabado con servidumbres no aparentes de las que no se dio noticia al adquirente al tiempo de contratar, puede éste ejercitar la acción de reducción del precio, si no prefiere la redivisión, pero deberá intentar aquella dentro de 3 meses contados desde el día en que se tenga conocimiento de la servidumbre. Hay terrenos que se compran y tienen servidumbres no aparentes, servidumbres que no se ven, pero que sí existen y que están muchas veces convenidas dentro de un contrato. Entonces, cuando la persona descubre que hay una servidumbre, esa servidumbre es una limitación que le quita valor a lo que ha adquirido. Entonces, la ley le da 2 chances. Uno, que le bajen el valor, una acción estimatoria. Y la otra, la rescisión del contrato. Y estamos en presencia de la acción redivitoria. Se puede renunciar al saneamiento por vicios ocultos. Vimos que en el caso anterior puede haber renuncias, pero aquí también las habrá. Artículo 1545 dice... Cuando ha sido renunciado el saneamiento, o sea que sí se puede renunciar, llegado que sea el momento de prestarlo, debe el enajenante devolver únicamente el precio que recibió si el contrato fuere traslativo de dominio, salvo que el caso de saneamiento ocurrido hubiere sido renunciado de manera expresa, para cuyo efecto, al celebrarse el contrato, está obligado el que enajena a declarar los gravámenes y limitaciones que afectan a la cosa, así como los vicios ocultos que conozca. Vale, aquí hay varias cuestiones. La renuncia al saneamiento puede ser general o puede ser específica, según lo manifiesta el artículo que acabamos de leer. Y dependiendo de si es general o específica, las consecuencias van a ser diferentes. Dicen que si, dice el artículo, que si es general, el enajenante cumple devolviendo el precio de la cosa que ha enajenado. Es decir, si se da cualquiera de los vicios, ya sea un vicio por evicción o un vicio oculto. Entonces, dice que si es general, devuelve nada más el dinero. Es decir, ahí no va a haber una acción de saneamiento. Solamente va a haber la devolución del dinero porque existe una evicción, es decir, porque existe una demanda o porque hay un vicio oculto. Entonces, cumple el enajenante, dice la ley, devolviendo el dinero que le habían dado. O sea, aquí lo que se da es simplemente una rescisión de contrato. Así de sencillo. Pero es diferente cuando la renuncia es específica. Porque dice la ley si es específica. Fíjense bien la segunda parte del artículo. Dice, salvo el caso de saneamiento ocurrido, hubiese sido renunciado de manera expresa, para cuyo efecto, al celebrarse el contrato, está obligado el que enajena a declarar los gravámenes y limitaciones que afectan a la cosa, así como los vicios ocultos que conozca. El artículo siguiente dice, el adquirente puede pedir la rescisión del contrato en lugar del saneamiento, si solo hubiere perdido una parte de la cosa,
siempre que esta parte fuere de tal importancia con respecto al todo, que sin ella no la habría adquirido. Entonces, en el artículo 1545 se establece que hay dos maneras de renunciar al saneamiento, una expresa y, perdón, una general y una específica. En cuanto a la obligación del saneamiento, ¿existe obligación de saneamiento? El artículo 1545 dice que sí. En el artículo, perdón, en la renuncia al saneamiento, no sé si leímos en 1544 bien, ¿verdad? Dice, los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste, pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubieren mediado mala fe por parte del enajenante. Perdón, ese era el artículo que tenía que haber leído con respecto a la renuncia al saneamiento, no en 1544 que se me atravesó. 1545 es sobre la obligación de saneamiento. ¿Tienen los enajenantes la obligación de sanear? Sí. Los enajenantes deben sanear los bienes, es decir, deben declarar que los bienes que se están enajenando están debidamente saneados. Hay una norma, perdón, no es una norma, es una cláusula cajonera que se pone siempre en los contratos. Dice la cláusula, casi siempre dice así, el vendedor, cuando se trata de una venta, por ejemplo, dice, el vendedor declara expresamente que sobre el bien que está vendiendo no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones de ninguna especie. Ahí lo que está haciendo es sanear el bien, está declarando que el bien se encuentra en perfecto estado. Y a veces todavía agregan de tal suerte que no cause ningún problema al comprador en su posesión y en el uso que a la misma desee darle. Es decir, hay formulitas ahí para esa declaración. La pregunta es, ¿qué sucede si el enajenante no hace esa declaración? La ley al respecto no dice absolutamente nada, pero si nosotros integramos nuestros conocimientos, podemos entender perfectamente que el saneamiento es un elemento esencial de determinada clase de contratos, que son los contratos onerosos. Por lo tanto, es dable decir que todo contrato oneroso debe de estar saneado. Si el vendedor, si el enajenante no declara el saneamiento, de cualquier manera la ley sí lo declara. En el artículo 1543 entendimos nosotros claramente que dice, el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. En todos esos contratos que establece el artículo 1543 hay derecho de saneamiento. Si el enajenante no lo declara, de cualquier manera el artículo 1543 imperativamente le da derecho al adquirente para poder plantear el saneamiento. Entonces, nos vemos y lo último que había anotado aquí para ustedes es, entonces, ¿cuál era el plazo para accionar? ¿Cuál es el plazo para plantear el saneamiento? Por ahí leímos una norma, a ver si la encuentran. Y espero entonces sus preguntas.
unos 5 minutos estoy mandándoles el link para que nos podamos reunir. Muchas gracias a todos.